Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí de vuelta a un episodio más de Out of the Office. Este lugar que más que un espacio es este sitio donde podemos compartir un poco más de todas aquellas anécdotas, experiencias de nuestro día a día, qué éxitos se nos han, digamos, presentado, algunas oportunidades de aprendizaje, otras no tanto, pero que sea el lugar ideal para conversar de ello y hacerlo lo más ameno posible. Siempre, pues para ustedes vamos a traer acá un tema que consideramos relevante y queremos compartir, como es el del día de hoy, que es este tema del adulto niño. El adulto niño, o también conocido como la adultescencia, esa adolescencia que está tardía, por decirlo de una forma u otra, y que eh, en parte, por parte de nuestra cultura, sigue siendo hoy día un elemento de debate para muchos. ¿Por qué? Pues ya lo descubriremos en el episodio de hoy si te quedas hasta el final. Como siempre, me acompaña el día de hoy Natalie, nuestra compañera de confianza que está con nosotros. ¿Qué más, Natalie? ¿Cómo te va? Hola Walter, bueno, muy bien. Me gustó mucho este tema porque siento que inicialmente nos va a traer algunos recuerdos y seguramente nos va a dar también un poco de contexto sobre si algunos hobbies o algunos pasatiempos que tenemos son, digamos, aún justificables, si son de pronto actividades que quizás hacíamos en el pasado y que posiblemente seguimos disfrutando. Bueno, en general siento que es un tema que nos va a dar algunas luces Ujú. sobre posibles pasatiempos y hobbies que tengamos pues hoy en día ya pues como adultos que somos o jóvenes adultos también, si queremos clasificarlos de una forma pues un poco más amplia. Y pues bueno, siempre muy a la expectativa y bueno, ojalá que también les pueda gustar mucho este tema. Lo importante. Entonces, ya sabes, si estás escuchándonos o viéndonos, quédate hasta el final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que vamos a compartir aquí. En el pie del video también los pueden encontrar. Seguir apoyando ese proyecto. Más que traer temas y conversar de ellos, siempre pues poder escucharnos, escribirnos en las redes sociales, en los comentarios, opinar al respecto, ver si algunos se sienten identificados con este tema y recomiéndenos más temas para seguir, digamos, alimentando este contenido que sea lo más fructífero para aquellos que despiertan el sentido de la curiosidad o de querer ver si lo que sienten también lo estamos sintiendo otros por acá. Entonces, sí, tal cual como lo ha dicho Natalie, eh, el día de hoy este tema es de bastante relevancia también para mí y es un tema que teníamos pendiente ya hace ratico, aprovechando que estamos de vuelta con el contenido y pues considero es una excelente manera de retomar, ya que el tema del adulto niño o adolescencia eh, es algo que algunos quizá en alguna etapa lo hemos vivido. Eh, Quisiera también de pronto en el espacio de este podcast poder responder a interrogantes típicos como el tema de la madurez, cómo deberíamos percibirlo, qué es madurez científicamente hablando, socialmente hablando, psicológicamente hablando, cómo lo percibimos, si madurar se refiere a que tenemos que volvernos serios o ser súper responsables y vivir la vida al límite con el cortisol arriba, el estrés del trabajo y demás, eh, si tener cosas de niño o ese espíritu de niño muy avivado nos hace percibir, ¿no? Digamos, hace que nos perciban como inmaduros o si realmente esto puede ser un recurso sano, un escape, como pues, soy honesto, para mí en alguna ocasión lo habrá sido, revivir cosas de niño o tener ese espacio de ocio en el que puedo sentirme nuevamente como un niño y no me siento juzgado al respecto, pero bueno, algunos sí, puede que sí. Entonces, sí me gustaría iniciar por ahí, como entenderlo un poco más. La adultescencia.
Creo que es importante definir inicialmente el concepto de adultecencia. En Adelante. esencia, esto es integrar esa madurez del adulto con algunos comportamientos o algunos rasgos que son distintivos de la infancia. Aquí tenemos una palabra importante que es madurez, que pues era un poco como iniciaba tu pregunta y pues para definir este concepto, básicamente es un estado de desarrollo que el ser humano va alcanzando en diferentes aspectos de su vida. A nivel biológico, que aquí hablaríamos de procesos como pubertad, la capacidad de poder reproducirse e incluso pues una plenitud física. Hablamos también de la parte emocional, donde hablamos gestión de emociones, autoconocimiento, lo que hablamos de una persona madura emocionalmente, que pueda asumir sus responsabilidades y que pues tiene una correcta gestión de emociones. E incluso a nivel intelectual y social, que hablamos un poco más aquí de tener una perspectiva consciente de la vida y tener la capacidad de participar activa y empáticamente en la sociedad. Pero digamos que hay una línea muy delgada entre cuándo integrar estos rasgos de la infancia a nuestra etapa adulta es normal, es positivo, y cuándo se va a ya no soy un adulto, sino que actúo más como un niño, ¿sí? Entonces, bueno, creo que allí podemos un poco diferenciar como esos conceptos. O sea, se puede decir entonces que creo que donde haríamos más énfasis es desde el aspecto psicológico, eh, teniendo en cuenta que, bueno, hay algunos autores varios habrán referenciado sobre este tema. En algún momento, por ejemplo, de Freud, Sigmund Freud, habré escuchado que dejar de lado como eso que te da el placer o gratificación, eh, por algo que a futuro te generará un beneficio sustancioso. Eh, es como que saber equilibrar los impulsos, los placeres, eh, y no ceder ante ellos, ¿sí? Es como de pronto, en referencia, pues, doctor, mencionarlo y algunos similares sobre el tema. Eh, yo lo rescato mucho en esa parte y creo que la madurez cubre muchos aspectos, porque así como desde lo biológico nos representa un cambio, el crecer, el vernos de una manera mayor, creo que con la mente pasa lo mismo. Eh, en retrospectiva has aprendido mucho, y todo lo que has aprendido, tanto en lo que fallaste como en lo que acertaste, te ha permitido a ti adquirir la experiencia, pues, para ver las situaciones de otro modo o percibir la realidad de una manera distinta, como la percibe un niño, claramente. Eh, y en cuanto a por lo que entiendo, a lo eh, conductual, quizá, eh, se puede decir que ya al ver el mundo de otra manera o al entender cómo es el trato humano, cómo es el trato hacia las cosas, en las situaciones como son, eh, sobresale mucho en cuanto a la perspectiva humana, el, cuál debe ser mi acción, la reflexión, por ponerlo de alguna manera. Es decir, pienso en cuál debe ser mi acción en una situación, basado en mi experiencia, debo hacer las cosas de esta otra forma, pero lo moralmente correcto es esta forma, hablando de cualquier tema. Eh, Creo que ahí es donde sale a la luz o a flote más la significancia de lo que podría ser la madurez. Sí, es como un tema de llegar a un consenso universal entre lo que te dice la RAE, la psicología y lo que percibimos nosotros. Porque hoy en día tú vas por la calle y te encuentras a un conocido o a alguien random que puede considerar que tú eres inmaduro por llevar una camiseta de muñequitos animada, ¿sí? Y puede ser un concepto totalmente raro. Eh, entonces, vale, me parece agradable que, pues,
nos aclares un poco, Natalie, ese tema de cómo se entiende la madurez, de lo que se conoce universalmente. Pero creo que aún teniendo los conceptos, mucha gente pues, no se va a tomar el tiempo de leer la significancia o a qué se refiere o entender la semántica de una palabra. Eso por un lado, ¿listo? Yo los invito igual a los que nos escuchan, digamos como modo autochequeo, preguntémonos si hoy puedo posponer lo que me da gratificación, ¿sí? Por algo que, digamos que de una u otra forma me permite, no sé, variar un poco el estatus, variar un poco la rutina, me representa un esfuerzo quizá, ya sea estudiar algo, aprender algo nuevo, pedir ayuda, por ejemplo, aceptar cuando me equivoco también, y son cosas más simples, o iniciar una nueva carrera, un nuevo estudio, una nueva actividad con la familia, cosas que a lo mejor no suelo hacer, que las suelo posponer por pensar en lo que a mí en hacer algo que a mí no sé, me represente placer, beneficio. Entonces es mi invitación hoy para los que nos escuchan. Cuando suma o resta nuestro niño interior. Listo, Natalie. Entonces, como a modo de debate un poco, me gustaría que conversáramos referente a cuando consideramos que suma o resta el tema de liberar ese lado infantil o sea, ni esa parte de esa niñez interna que tenemos por ahí. ¿Cuándo consideramos que puede sumarnos o restarnos? Desde tu juicio, obviamente esto es relativo. Listo, bueno. Ya entendiendo pues un poco los dos conceptos, que digamos que adultecencia puede estar un poco más relacionado al tema de una etapa específica donde nos quedamos un poco, ya sea como en esa adolescencia o en esa infancia. Yo considero que algo que te puede restar es, por ejemplo, dedicar mucho tiempo a alguna actividad lúdica. Te coloco un ejemplo y que bueno, y que al final esto de pronto te traiga un poco de dependencia emocional hacia ello. No sé, imaginemos que tú tienes un juego favorito y es el parqués, por ejemplo, que no es Okay. precisamente un juego de niños, pero que posiblemente aprendimos a jugar en nuestra Que infancia. puede ser largo si se complica. Entonces, imaginemos que eres un adulto, ese es tu juego favorito y llega un punto en el que todos los fines de semana pues debes salir, encontrarte con tus amigos, jugar este juego y dejas de lado actividades que son propias de tu hogar, que son propias pues de una persona independiente, de una persona pues adulta, solamente como por irte a jugar. Entonces, todos estos juegos y todas estas actividades lúdicas que se vuelven muy recurrentes y que hacen dejar de lado actividades importantes de tu día a día, pues pueden restar. Claro. Mm, Pueden restar también este tipo de juegos o de actividades lúdicas que implican una inversión o un gasto, porque no lo llamamos inversión, sino que implican un gasto Propuestas, económico. por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Entonces, digamos que tu prioridad es ese juego al cual, pues, en el cual debes gastar dinero y priorizas de pronto gastar en un juego antes que comprar la comida o el mercado de la semana, o si tienes hijos,
priorizas estos juegos antes de esto que puedan necesitar tus hijos. En general, priorizar el gastar dinero en estas actividades antes de tus responsabilidades como adulto, pues también te puede restar. Considero también que algo que pues puede generar un poco de debate puede ser tipo los videojuegos. Normalmente a las personas que les gustan los videojuegos, no voy a decir que todos, es una actividad que se empieza a hacer desde que somos niños o desde que somos adolescentes. Así es. Y se entiende que si tú eres un adulto independiente, que nadie depende de ti, y si tú quieres pasar las 48 horas de un fin de semana jugando videojuegos, pues lo puedes hacer. Posiblemente el lunes, cuando inicie la semana, pues vas a seguir siendo pues un adulto normal, maduro, independiente, vas a ir a tu trabajo y nadie te debería juzgar por eso. Pero imaginemos un adulto que ya tiene hijos, Walter diciendo que ese soy yo, pero como no tengo hijos, entonces que no me juzgue. Mis Pero hijos volviendo, son mis hijos son a los que les gano jugando videojuegos. A mis hijos. bueno, imagínate. Pero volviendo al ejemplo, tenemos un caso donde sí, de pronto eres un adulto, tienes hijos y demás, e imagina, o sea, ya no estás en una etapa en la que puedes dedicar las 48 horas de un fin de semana para jugar videojuegos cuando pues tienes responsabilidades de adulto. Entonces es allí, pensaría que pues también te resta. Sé que he dicho muchas que te restan, no sé si se te viene a la cabeza alguna que te pueda sumar. Pero, o sea, alguna que sume, no sé, de pronto tú, yo te puedo decir, tengo varias que suman. Yo, porque es que quizá tengo, soy muy, no pro adolescencia tampoco, porque pues no es el deber ser quedarnos en una etapa ahí, es importante avanzar, ¿cierto? Pero sí soy muy a favor de liberar ese niño interior, así sea por momentos, ¿sí? Mantener un poco esa Claro. esencia, incluso siendo un padre o un anciano, lo que sea. Tengo mucho esa vibra en cierto aspecto, aunque pueda parecer que mi caparazón, mi carcasa no lo hace ver así, pero puedo percibir muy serio. Entonces sí, tengo algunos. eh, Igual si quieres inicio yo un poco y después al final veo si se te ocurre alguno que sume, por lo menos a mí que Ujú. sume. eh, yo creo que suma cuando puedo, por ejemplo, sea siendo padre o no, dedicarle en mi agenda un tiempo, no sé, me desconecto de lo laboral, ya cumplí con mis responsabilidades y tengo un espacio libre para hacer cosas lúdicas o de ocio, Ujú. eh, que obviamente que no afecten mi bolsillo demasiado tampoco, ni afecten el de otros, ni comprometen el de otros, pero que me hagan sentir bien. Por ejemplo, a mí, ya que mencionas el tema de los videojuegos, me gustan los videojuegos, claramente ya no puedo jugarlo igual que cuando era niño o adolescente, eh, pero me gusta mucho el compartir con otros esas cosas que me gustan, ¿sí? Y me hace sentir bastante como niño, eh, como ese disfrute que siente el niño cuando ve que encuentra personas que no que piensen como él, pero sí como que se sientan amenas Ujú. en la misma actividad. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy viendo una película o jugando un videojuego que yo disfruto mucho y logro hacer que alguien más lo disfrute, siento que se me libera mucho en mi interior, ¿sí? Me siento amparado, acompañado, apoyado, ¿sí? Y es chévere, chévere porque pues a lo mejor hay personas que, no sé, son más sensibles al mundo, como es mi caso, en algunos aspectos, y puede que el choque con personas, con situaciones negativas y tal, lo absorbas mucho durante la semana y te quede como esa vibra pesada y tal, pero cuando llega el momento de pasar con tus colegas, tus amigos y llegar al disfrute, pueden ser por varias horas, pero pues no que invadan todo tu día, me siento bien y siento que me suma, ¿sí? Siempre porque cumplí con mis responsabilidades, soporté cosas que a lo mejor, digamos, requerían esfuerzo mental, ¿sí? Y flexibilidad mental.
y listo, y aquí estoy y lo logré y mi recompensa de una u otra forma es esta. Y sigo con mis responsabilidades, igual músico. Claro, y creo que si somos de pronto un poquito más específicos, eh, no sé, hay juegos a los que les dedicamos tiempo y que aún podemos disfrutar hacer, como por ejemplo rompecabezas, estos juegos de Legos también, como que Juegos de armar mesa. Legos, juegos de mesa, de pronto también, ay, tenía un juego en la mente y se me escapó el nombre, pero bueno, todos estos juegos a los que podemos dedicarles tiempo, pues los podemos hacer y al final pues todo es un equilibrio, ¿no? Entre no Total. descuidar tus responsabilidades, entre no creer que tienes el mismo tiempo de cuando eras adolescente, pero sin dejar de lado pues ese tiempo o ese espacio en tu agenda que le puedes dedicar a este tipo de actividades y sobre todo lo que mencionabas tú, de poder compartirlo pues con otras personas. Fíjate algo, exacto, totalmente de acuerdo, fíjate algo que quería sumar, bueno, quería colocar a lo que resta, pero pues suma si lo sabes equilibrar un poco. Ujú. Ahora que mencionas juegos de mesa, yo hace poco, no me da pena decirlo, yo soy muy fan de las series animadas de los finales de los 90, principios de los 2000, entre esas Dragon Ball, Pokémon, etcétera, cosas que muchas personas de mi generación habrán visto, incluso mayores que yo. Ujú. Y hasta hace poco me surgió un vicio, no pues, digo vicio a modo de ¿cómo decirlo?, de chiste, ¿sí? Pero sí me ha pasado que, por ejemplo, hace poco yo venía viendo videos de gente que colecciona cartas de Pokémon, ¿sí? Viene a ver un sobrecito, cartas de Pokémon, como las que habría uno cuando era niño, y se está vendiendo mucho ese factor nostalgia. O sea, obviamente, incluso hay Ujú. adultos mayores coleccionistas, estamos hablando de señores de 50 años, que incluso ya eran mayores cuando salió la serie animada. Eh, y han visto esto como coleccionismo y nostalgia, pero también como comercial, porque aquellos que tienen las cartas más viejitas y tal, las venden a precios exorbitantes. Eh, y yo cuando vi eso, más allá del tema del negocio, ¿sí? Se me activó el factor nostalgia. Incluso le dije, le conté a mis amigos, a mis compañeros, a mi mamá, a mi novia, oye, mira, estoy ahorita coleccionando, comencé a coleccionar estas carticas porque me parecieron chéveres y tal. Eh, Comencé a comprar los paquetes y tal, pero obviamente no son cartas que tú digas, me puedo conseguir a un precio suave, bajo, algunas no tanto. Y es ahí donde tú dices, tengo que ser equilibrado porque, pues, si se me va la mano por querer cumplir ese capricho de niño eh, o ir a favor de la nostalgia, voy a terminar gastándome toda la plata y de pronto digo, soy un adulto independiente y tal, y no es así, porque tienes un mes por delante que sobrevivir, cubrir alimentación, cubrir transporte, otros rubros y demás, y es ahí donde tú dices, hey, tengo que ser equilibrado, me puedo comprar este mes, no sé, dos sobrecitos, tres, me los compro y de pronto en el que viene o el de más adelante compro otro. Nadie me está apurando, ¿sí? A no ser que yo lo esté viendo como un negocio, que realmente de momento no lo veo así. Pero sí es un ejemplo muy claro, porque de pronto otras personas en algún momento me habrán dicho, pero ya tú estás muy viejo para eso, ¿no? Obviamente, yo le diría la típica frase que dicen por ahí, tú no entiendes la fucking vibra, porque mi gusto, lo que me despierta a mí, lo que de pronto me anima a hacer algo diferente, y yo lo vivo así, ¿cierto? Entonces, eh, Claro, y sobre todo porque ya no lo haces como cuando eras niño. O sea, ahora digamos que el coleccionar es algo que yo creo que es más factible que lo haga un adulto con todo lo que implica realmente coleccionar o ser un coleccionista, a diferencia de cuando éramos niños, que pues era un poco más lúdico, o sea, más de juego. Entonces, en resumen, es como una forma pues de ser un adulto, obviamente manteniendo ese gusto de cuando eras un niño, pero llevándolo a otro nivel, ¿sí? totalmente. Como colección, que realmente pues eso, como te digo, pues es algo más que
que hace un adulto y que pues tiene más conciencia de lo que realmente significa. Sí, muchas de las excusas de los coleccionistas es invierto en mi bienestar, que a lo mejor les representa paz, o les representa algunos otros se vuelven obsesivos. Es ahí donde tú tienes que establecer el equilibrio que te mencionaba. Entonces, muy importante tener la conciencia abierta. Yo creo que eso, esencial en madurez, lo atas al término de ser racional, ser consciente, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, digamos que de una u otra forma, si llegas a una edad, algunos más tarde que otros, en que eres más consciente, más racional al mundo, de las cosas que pasan en tu vida. La cultura de la nostalgia. Walter, creo que aquí es importante conversar sobre cómo esa cultura de la nostalgia nos lleva a mantener o a revivir ese niño que como adultos podemos llevar por dentro. Okay. Creo que en este podcast siempre hablamos de la influencia que tienen las redes sociales sobre nuestra vida cotidiana y pues esta no es la excepción. Y podemos ver cómo a través de las redes sociales nos recuerdan situaciones específicas. Yo, por ejemplo, he visto muchas propagandas de adultos que se compraban esta máquina para hacer helados o para hacer como granizados. Esa es la de Tuvimos comprar cuando heladería niños. Crazy el Supra, hace helados de verdad en ese. Entonces, como ver ese tipo de juguetes, de pronto ver, no sé, algunas muñecas Barbies que pues quizás en algún momento de nuestra niñez quisimos tener y no pudimos, o algunos quizás sí pudieron tener esas Barbies. Entonces, en general, hay muchos juguetes y elementos lúdicos de nuestra infancia que hoy en día vemos que jóvenes y adultos en redes sociales los compran y colocan una frase que dice más o menos: sí, cuando estuve pequeño mis papás no me lo pudieron comprar, yo adulto sí me lo puedo comprar. Entonces es como muchas veces como esa línea de juguetes retro que nos hacen recordar nuestra infancia, y capaz y por ahí nosotros nos animamos a comprarlo, ya sea para tenerlo como colección o eventualmente como una forma de recordarnos que ahora como adultos pues es algo que ya podemos tener. Entonces siento que sí hay un poco de, sí se recurre mucho como a esa cultura de la nostalgia, lo que nos hace al final como revivir lo que les decía, como revivir ese niño interior, o un poco pues mantener esos recuerdos que teníamos pues de nuestra niñez. En general es como promoverlo y como pues que siempre lo podamos tener presente. Ok, sí, total. Digamos, nos vamos muy a lo retro. Hoy también los retro, bueno, desde hace tiempo atrás, te das cuenta, los retro, hay personas que les llaman mucho esto de conservar cosas o revivirlas, ¿sí? Yo creo que de una u otra forma es como tu mente queriendo atarte un poco a tu pasado, y por eso es cuando uno dice hasta qué extremo el coleccionismo o de lo retro, de lo nostálgico, lo que te infantiliza un poco la vida, puede ser invasivo, ¿sí? Porque, digamos, el marketing ataca mucho eso, ¿cierto? Que te dicen, te traemos ahora esta línea de esta figura de los 80, de los 90, para que tu colección esté activa ahí. Y muchos dicen, tengo el dinero, me lo compro todo. Mucha gente lo toma como una inversión, como lo decía yo, en el bienestar. Pero también sucede que eso retro, como te mencionaba yo, tiene su lado no tan bueno, ¿sí? Cuando queremos conservar tanto, pero tanto lo viejo que no queremos darle lugar a lo nuevo. Para nosotros, o para ese tipo de personas, lo nuevo representa algo como que va en contravía de su estilo de vida, de su forma de ser, y lo rechaza. No es como que
lo acepte y ya, sino que rechaza lo nuevo. Entonces, puede que también dé lugar a ese público más retraído, menos sociable quizá, en algunos casos, o que son grupos muy cerrados de personas que se asocian solo con aquellos que pues también les gusta lo retro y tal, que tienden a ser minorías. De cierta forma, siento que este tipo de modelos sociales, de personas que viven en la infantilización, la nostalgia y demás, están más susceptibles, lo digo, creo que en algún momento me puede haber percibido de esa manera, están más susceptibles a dejar de lado sus responsabilidades o de pronto tienen ciertos beneficios, cierto estatus que les permite lograr eso, pero otros que no tanto, ¿sí? Y terminan siendo personas muy hedonistas o terminan siendo personas muy pasivas ante los conflictos, las situaciones de su día a día, o evasivas, inclusive. No necesariamente porque yo sea lo contrario, que afronté todas mis responsabilidades y demás, ya tengo que ser un adulto completo y eso me hace un adulto súper completo porque yo no me infantilizo, no tengo mis momentos de coleccionista o de compartir de este tipo de cosas y más, ¿no? Simplemente soy equilibrado, porque mi realidad actual es que tengo que cumplir con ciertas cosas, tengo que cumplir con responsabilidades, con un grupo social diverso, tengo que, o me gustaría socializar no para encajar, sino para darme a conocer y experimentar más. Muchas veces, te hago un ejemplo, pronto, para traer a colación brevemente, algo que yo hacía muy de niño, ¿sí? Era que me retraía mucho y me refugiaba mucho en los videojuegos. Y pues mi mamá siempre trató de mantener cierto control con el tema, pero pues yo era astuto a mi manera y pues lograba buscar la forma de encontrar el momento para yo poder divertirme casi que hasta el éxtasis de estar ahí sin parar. Pero pasaban las horas y ya se me convertía en un vicio. Yo siento que lo veía como un escape. Aún así, fui un estudiante destacado, me fue bien, no era inadaptado ni nada, pero tenía ese defecto. Desde mi perspectiva lo es, porque no controlaba los tiempos a veces y me refugiaba tanto en eso que sentía que mi realidad era más lo virtual que la realidad tal cual, ¿sí? Y bueno, menos mal uno en algún momento, tarde o temprano, tienes que crecer, tienes que enfrentarte a situaciones, ver de una u otra forma cómo es la vida y cuando parar algo que te está restando. Claro, Walter, y al final yo considero también que es importante, pues precisamente poder superar esas etapas. De pronto, cuando eras niño, y ahora pensándolo de forma más objetiva, puedes decir que era un poco un vicio, un poco como que estabas con cierta adicción como al juego, pero pues ahora adulto puedes tomar la decisión de seguir jugando, pero claramente sin que eso afecte tu cotidianidad. Entonces allí es como donde se equilibra de una forma adecuada la madurez con esa toma de decisiones. Totalmente, así es. Reflexión del tema. Bueno, Walter, creo que ha sido muy interesante todo lo que pues hemos estado conversando. Siento un poco que la reflexión de este tema está relacionada a no dejar perder o desvanecer a ese niño interior que todos podemos tener, hablando un poco de esas actividades que solíamos hacer cuando estábamos pequeños, pero que hoy en día las seguimos disfrutando y que hoy en día tenemos una mayor conciencia de cómo podemos integrar esas actividades a nuestra vida cotidiana sin que ésta se vea afectada. Sin embargo, considero que es importante resaltar algunos puntos como, por ejemplo, ser conscientes del tiempo que dedicamos a estas actividades, si me gustan los videojuegos, si me gustan los juegos de mesa, eh,
poder, de alguna forma, en nuestra agenda poder apartar ese espacio, pero siempre sin dejar de lado como actividades importantes y sin dejar de lado como eso que realmente nos hace entender que esto es simplemente un juego y que esto simplemente hace parte más de esta parte de hobbies y de pasatiempos. Y creo que pues también importante es como que estas actividades lúdicas de alguna forma nos impulsen y de alguna forma nos lleven a un crecimiento personal, podríamos decir. Te coloco un ejemplo. Si yo disfruto realizar rompecabezas, por ejemplo, yo puedo empezar con rompecabezas sencillos, no sé, un rompecabezas de 200 piezas, luego me voy a uno de 500, luego me voy a uno de 1000 y allí de por sí pues ya esto va a ayudar a procesos como la memoria, va a ayudar procesos pues como la creatividad, pues Ok. claramente allí me voy retando yo mismo, pero en un ámbito un poco más lúdico, que al final pues al fortalecer la memoria y fortalecer la creatividad, eso va a sumar a mi vida en general. Entonces, este tipo de actividades pues claramente pueden tener también una mirada pues mucho más positiva, pueden aportar pues a nuestro crecimiento y a fortalecer pues este tipo de procesos que como seres humanos nosotros tenemos. Entender también que pues el juego eh, puede ser sano, pueden ser utilizados como recursos también para reconciliarnos un poco con nuestro niño interior, un poco lo que hablábamos de cómo las redes sociales de pronto nos hacen recordar juegos o juguetes que quizás en la infancia no pudimos tener, aprovechar también como esto de una forma sana o como un recurso, precisamente también como para sanar ese niño interior. Entonces, en general, creo que podemos tener un buen equilibrio entre ser un adulto o la madurez y entre esa, digamos que esa lúdica que es más característica de esa época de la infancia. Excelente. No, me parece una buena manera de acotar el tema, Natalie. Yo considero que se lleven como a modo de concepto final o reflexión, parte de lo que ya he comentado, de pronto algunas recomendaciones de mi parte como para integrar al niño interior sin llegar al punto de infantilizarnos, o al menos no infantilizarnos tanto. Eh, yo lo veo como a modo de terapia el tener esa breve sesión infantil, por poner entre comillas infantil, porque pues, no sé si era el concepto idóneo, pero sí como un escape de la rutina a veces cuando pasamos tiempo con colegas, con amigos, jugando eso que nos gusta o haciendo esa actividad de ocio que nos activa la química cerebral a tope. Eh, Primero yo recomendaría tener espacios en la agenda para ello, como ya lo comentaba, ¿sí? Eh, una vez cumplir las responsabilidades, claramente tu cerebro merece una recompensa y si parte de la recompensa es esa lúdica, que bien ha mencionado Natalie, dásela digamos, en su dosis adecuada, no desbordada. Tener autocontrol es esencial. Así como en el trabajo, por ejemplo, activamos un pomodoro, en algún momento lo habré dicho, en algún video de que dedicamos 20-25 minutos seguidos a la actividad de trabajo, descansamos 5, pero esos 5 son un break para responder un chat, mirar lejos, salir, tomar aire, darse un respirito, hablar con un compañero al lado si es que está disponible, claro está, para muchas cosas. Pero así mismo funciona con la agenda para cuando queremos divertirnos o realmente consideramos que nos hace falta. Otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos el vínculo entre lo que es nuestro hobby o nuestra pasión lúdica, por llamarlo de una forma,
con un objetivo de nuestra vida adulta, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo no tengo una fuente de ingresos sólida, pero para mí puede representar una fuente de ingresos no sé, hacer contenido para redes sociales, de mis diseños, de mis páginas web, quizá, de una actividad que a mí me gusta hacer, no sé si quiero hacer caminata, running o influenciar con este tipo de contenido, pues listo, lo puedo hacer. Pero si quiero salirme de las redes, solamente hacerlo una parte. Por ejemplo, yo tengo una tía, de pronto por ahí habré compartido en redes, que ella hizo con manualidades, porque se le da muy bien y le gusta mucho, arte de literatura griega, si no me equivoco, eh, literatura griega creo que era, y digamos que tomó esto como un recurso para plasmar su capacidad, su gusto, su habilidad, llevarlo, mostrarlo en un museo itinerante, probablemente se esté lucrando de ello de una u otra forma, como un beneficio por su trabajo, pero también está haciendo algo que le gusta, ¿sí? Ujú. Y fomenta el hecho de que estoy manteniendo el equilibrio entre lo que yo considero mi hobby, que es el diseñar, el hacer manualidades, porque me activa la mente, me hace sentir feliz, y lo llevo a algo que tiene un impacto social, económico para mí también puede ser, y soy de cierta manera, no tengo que ser excesivamente productivo, pero lo estoy siendo casi que indirectamente. Entonces sí, establecer los límites. Primero hago esto, después aquello, lo mismo con las finanzas, un bolsillo para cada cosa, y ya luego si yo quiero no desbordarlo, pero sí gastarlo y dar mi premio, hazlo. Siempre hay un rubro para mi premio, para mi bienestar. Entonces eso se los dejo así como modo de recomendación para integrar ese niño interior y, y bueno, seguir teniendo en cuenta, así que de cierta forma vamos a seguir avanzando en la vida y vamos a seguir creciendo, y que madurar es integrar, no apagar ni omitir, ni cerrarnos en el espectro de lo que es el juego, la lúdica, porque a la final la idea es que esa lúdica sea un recurso complementario, no que sustituya responsabilidades. Entonces, si llegaste hasta aquí, te agradecemos. Espero pues que hayas sentido, eh, digamos, en confianza y en concordancia para pues compartir tu comentario en ese video en las redes. Saber que de una u otra forma vivimos parte de este debate, ya sea interno o con terceros, sobre cuándo podemos percibirnos como maduros y inmaduros, y de cierta forma dar apertura a que podemos ser unos adultos responsables, ¿sí? Sin juzgar a otros, que les guste o no les guste, y sin quedarnos en una etapa, digamos ahí, quietos, estáticos, sino que avanzamos y nos damos los gustos a los que haya lugar, en la manera en la que haya lugar, con quienes haya lugar, para sentirnos en armonía. Entonces, eso es lo que les dejo hacia modo de reflexión. Y bueno, decirles que síganos y pues nos sigan apoyando para más contenido de este tipo. ¿Listo? Yo quiero hacer un cierre con una frase que pues me pareció muy chévere, y dice que madurar es sumar capas, no borrarlas de antes. Mantén algo de juego, pero que tu adulto esté al volante. Es adulto el volante, así es, tal cual. Tal cual. Listo, entonces, gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente, pues, esperamos verlos en un siguiente episodio, nos escuchen. Y bueno, ya saben que estuvieron aquí en Out of the Office. Out of Nos the office. vemos. Hasta luego.